poniendo un fundamento que nos permita entender lo que son las acciones justas, o sea, las obras que Dios considera perfectas, porque son las obras que son hechas en Cristo. Ustedes saben que la Biblia dice que no es por obras, que la salvación no es por obras, sino que es por gracia para que nadie se gloríe. Pero luego dice más adelante, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Pero esas obras Dios las preparó de antemano. ¿En quién? En Cristo, para que anduviéramos en ellas. Entonces, debemos distinguir entre lo que es la obra del Señor, la cual nadie puede hacer, y lo que como consecuencia de la obra del Señor, que es perdonarnos, limpiarnos de el pecado, quitar el pecado y poner en su lugar su Santo Espíritu, para que a partir de allí su Santo Espíritu nos ayude a hacer esas obras que Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviéramos en ellas. Entonces la iglesia tiene una comisión externa, ir afuera, pero también tiene una comisión interna, que es trabajar adentro, trabajar en la casa, para producir en la casa lo que Dios quiere hacer por medio de su Hijo, Cristo, que es el que edifica la iglesia. Esa edificación de la iglesia, el Señor Jesucristo la hace por medio de su Santo Espíritu. O sea que el Espíritu Santo es un enviado, un comisionado, es el vicario de Cristo, que tiene la responsabilidad de cumplir con esa comisión, de perfeccionarnos, llevarnos a un estado de madurez, a fin de que ya la novia no se encuentre pequeña, sino que se encuentre madura. ¿Sí, hermanos? ¿Me entienden de qué estoy hablando? Madura. Vamos a mirar algunas escrituras que considero nos van a servir como base del compartir en el cual vamos a estarnos moviendo a lo largo de estos días. Voy a aprovechar esta reunión para sembrar en ustedes un aperitivo. ¿Saben lo que es un aperitivo? Es algo que uno come antes de la gran cena, algo que abre el apetito. Abre el apetito, no llena, sino que desata nuestros gustos en las papilas gustativas para que queramos comer. Entonces de eso se va a tratar hoy, de provocar en la iglesia un deseo de seguir comiendo lo que el Señor tiene para la iglesia de esta región. Voy a llamarle región porque entiendo que aquí hay 3 ciudades que se han reunido hoy en la región de, creo que Pucallpa se llama. Bueno, Pucallpa, entonces está Yarina, está Manantay, Ucayali, Tallería. Poco a poco me voy acostumbrando a esos nombres. Entonces comienzo saludando a los santos que se reúnen en esos 3 lugares. Entiéndanme, hermanos, que la iglesia del Señor, como el cuerpo de Cristo, tiene 2 maneras de expresarse. De una manera universal y de una manera local. Y para ustedes es muy importante que entiendan eso. De verdad, eso era muy claro en el tiempo de los apóstoles. No había problema. No
No había problema que los santos identificaran la iglesia como la iglesia de la localidad. Pero al día de hoy, 2000 años después, los santos no saben cuál es la iglesia. No saben si la iglesia es la bautista, si la iglesia es la pentecostal, si la iglesia es la luterana, o la iglesia es la wesleyana, o todos esos nombres que comenzaron a aparecer a lo largo de los últimos 500 años. División tras división tras división del cuerpo de Cristo. Eso me recuerda a un pasaje que está en la Epístola a los Corintios, donde el apóstol Pablo les escribe una carta a los corintios para hablar de los problemas que la iglesia venía presentando. Y uno de ellos, que son varios los problemas, uno de ellos es la división. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Recuerdan que algunos se reunían en el nombre de Pablo, otros se reunían en el nombre de Apolos, otros en el nombre de Cefas y otros más espirituales, porque siempre en las iglesias tenemos esos hermanos tan especiales que son los más espirituales. Se reunían en el nombre de Cristo. Extremos que siempre van a llevar a la división. Entonces el apóstol Pablo claramente les dice que Cristo no está dividido. No está dividido. Porque si Cristo estuviera dividido, entonces podríamos decir que la iglesia también se puede dividir. Pero Cristo no está dividido del Padre, ni de su Santo Espíritu. Y fue su Santo Espíritu el que nos ha sido dado para enseñarnos la comunión que el Padre tiene con su Hijo. Principalmente el Espíritu Santo viene a enseñarle a la iglesia esa comunión. Esa comunión es tan perfecta, sin mancha, sin pecado, que es eterna. Es perfecta. No hay división entre el Padre y el Hijo. Tanto es así que lo que el Hijo hizo es lo que le vio al Padre hacer. Que lo que el Hijo hablaba era lo que oía al Padre. Si el Hijo se movía hacia un determinado lugar, era porque el Padre ya le había mostrado. En otras palabras, el Hijo nos demuestra la unidad perfecta que un hombre tiene con Dios como su guía, a fin de que Dios encuentre en el hombre alguien que esté dispuesto a hacer ¿qué? Su voluntad. Porque la voluntad de Dios tiene que cumplirse. Y si no se cumple, hay problemas. Entonces la iglesia va a estar siendo edificada para que aprenda a conocer la voluntad de Dios y a hacerla con confianza. Muchas veces tengo que reconocer que conociendo la voluntad de Dios no la hacemos porque no tenemos la confianza suficiente. Desconfiamos, hay incredulidad en nosotros y por eso no nos atrevemos a cumplir lo que leemos en las Escrituras como los mandamientos, que son su voluntad. Los mandamientos de Dios, mandamientos, fíjense, la palabra es mandamiento, es lo que Dios manda para que hagamos. Entonces, vamos a estar mirando los mandamientos y cómo esos mandamientos de Dios, Jesucristo vino a mostrarlos para enseñarle a la iglesia no solo a conocerlos, sino a hacerlos. Diferente a los mandamientos de Moisés, que también muestra los mandamientos de Dios. ¿Sí o no? Los muestra. Hay 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos, para poderlos conocer,
Entonces existe 613 preceptos, los cuales tienen que cumplir a la perfección. Cualquier precepto que no se cumpla, ya se están violando los mandamientos de Dios. Pero Jesús vino a reunir a todo lo que es la ley y los profetas, los vino a reunir en dos mandamientos. Primero, ¿cuál? Amar a Dios sobre todas las cosas. Es el primero y el más grande. Y el segundo es un poco parecido, pero es amar al hermano como nos amamos a nosotros mismos. Si estos mandamientos nosotros los cumplimos, estamos en la plenitud, estamos en la perfección. Sin embargo, Jesús vino a darnos otro mandamiento. Le añadió a esos dos mandamientos un tercer mandamiento, elevando el estándar. Elevando el estándar para una iglesia que iba a recibir el Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que nos amemos como Cristo nos ha amado, dando su vida por nosotros. Ese es un estándar elevado. Ese es el estándar que, cuando se cumple, muestra que algo ha sucedido en la iglesia de Jesucristo, que está lista para ser señalada como una iglesia madura, donde los hermanos se aman y se entregan en sus vidas como Cristo estuvo dispuesto a entregar su vida por ellos. ¿Me están entendiendo? Bueno, así estamos comenzando para que entendamos hacia dónde nos vamos a ir dirigiendo. Nos vamos a ir dirigiendo hacia una iglesia que cumpla con esos estándares. Número 1, con amar a Dios sobre todas las cosas. Número 2, con amar al hermano como Cristo lo ama, al punto que dio su vida por el hermano. Porque mire que el segundo mandamiento es amar al prójimo. El prójimo es cualquiera, no necesariamente el hermano. Es el que está, el vecino, que no necesariamente es cristiano. Hay que amarlo. Es un estándar alto para que haya paz. O sea que a los hombres hay que amarlos como nos amamos a nosotros. Pero al hermano hay que amarlo como Cristo lo amó y se entregó a sí mismo por él. Entonces, hermanos, para llegar a esa estatura, a esa plenitud, lo cual es posible, porque nos ha sido dado el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es la vida misma que hay en Cristo, para provocar en nosotros lo que en nosotros no hay. Porque en el hombre natural estas cosas no están. El hombre natural no puede amar a Dios. El hombre natural no puede amar al vecino. Lo va a amar de una manera natural con su amor. Con su amor. Y por eso la ley fue dada para los carnales, para los naturales, los que no tenían el Espíritu. Pero finalmente la ley demostró, pues esa era la razón de que existiera, la incapacidad que tiene el hombre de cumplirle a Dios. O sea que la ley vino como un ayo. Un ayo es un esclavo. Es el esclavo que en la casa de un amo tiene la responsabilidad de llevar a los niños a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que hace un ayo. Ahora, el ayo nuestro es el Espíritu Santo, que nos va a llevar desde ser niños hasta que alcancemos la estatura de Cristo, hasta que tengamos la madurez plena. En esa madurez plena vamos a tener la vida de Cristo. Como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado.
fíjese que al estar juntamente crucificados ya no vivimos. O sea, algo ocurre cuando estamos juntamente crucificados con Cristo. Ya no vivimos. Ya vives Cristo en nosotros, para producir en nosotros la vida nueva. Jesús dijo que el diablo había venido a robar, matar y destruir. ¿Correcto? ¿Ustedes recuerdan la escritura? Pero que él había venido a qué? A darnos vida y vida en abundancia. O sea que Jesús ha venido a darnos una vida superior. No es la vida que está en nuestra alma, es su propia vida. Es su propia vida. Para tener la vida de Cristo experimentándose en nosotros, algo debemos hacer nosotros a fin de darle a Él el lugar. Y eso que tenemos que hacer, ¿qué será? Hermanos, ¿cómo podemos llegar a experimentar la vida de Cristo? ¿Qué debemos hacer? Y yo creo que eso es algo que la iglesia abandonó casi que desde el principio. Abandonó esa práctica de negarse a sí mismo, de tomar la cruz cada día para poder seguirlo. Porque esa fue la condición que Él le puso a sus discípulos. ¿Cuántos de ustedes quieren ser mis discípulos? Todos levantaron la mano. Bueno, un discípulo es alguien que tiene un maestro que le enseña. Entonces es un aprendiz, es un estudiante. Y el maestro es Cristo. Cristo ha venido a enseñarnos, a nosotros los aprendices, a enseñarnos lo que es la vida superior. Pero la condición que Él pone para enseñarnos la vida superior y seguirle es que nos neguemos a nosotros mismos y tomemos cada día la cruz, a fin de ¿qué? De experimentar la vida que de Cristo se está formando en nosotros progresivamente. Entonces, el Señor no quiere que vivamos bajo las condiciones naturales del hombre natural, en legalismos, en haga esto, no haga esto, no toques, no manejes. No. Así vivía el hombre religioso antes de que Jesús fuera a la cruz. Porque la ley obligaba, vístete de esta forma, no comas eso, eso es lo que debes comer, estas son las fiestas que hay que celebrar, este es el día de descanso que hay que celebrar, cada semana, el Shabbat. Eso es ley, hermanos. ¿Y la ley es para quiénes? Para los que no tienen el Espíritu, para los carnales. Porque los carnales y los naturales son más o menos lo mismo. Sin el Espíritu, sin expresar en sus vidas el Espíritu de Cristo. Tristemente, la iglesia, en su caída o apostasía, comenzó a dejar atrás aquellas cosas que las llevaba a la vida, que era en Cristo, y comenzó a adquirir hábitos que no permitían que la vida de Cristo se manifestara. Hábitos religiosos, basados en las leyes del hombre. ¿Cuántos quieren tener la vida de Cristo experimentándose plenamente en el corazón? ¿Cuántos? No veo ninguna mano levantada. Yo también. Pero si me están entendiendo, hermanos, para que esa vida se experimente en nosotros, tenemos que dejar los hábitos religiosos. Qué difícil es eso, ¿verdad? Ay, cuando uno los adquiere, uno piensa que ahí está todo. Ahí uno piensa que está todo. Entonces las mujeres tienen que vestirse de tal forma,
Los hombres deben de vestirse de tal forma. Deben celebrarse los cultos de tal manera. Los cultos deben ser con ciertos instrumentos, porque si no, entonces allí no está Dios. Hábitos religiosos, los cuales podemos adquirir con mucha facilidad, y vamos a entrar por un camino de engaño del cual es muy difícil salir, que era el camino de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los que decían en cuanto a la ley soy irreprensible, como Pablo. Pablo decía en cuanto a la ley yo soy irreprensible. ¿Por qué? Porque cumplía la ley. Pero ¿qué descubrió Pablo? ¿Qué descubrió? Hermanos, ¿qué descubrió? Que todas esas cosas que para él eran ganancia en el tiempo pasado, llegó a considerarlas por basura a fin de conocer a Cristo. Entonces, los hábitos naturales no nos permiten conocer a Cristo. De hecho, se van a levantar en oposición. Argumentos se van a levantar en mi mente para ir en contra del conocimiento de Cristo. Hermanos, las mayores batallas que tuvieron los apóstoles, y en particular el apóstol Pablo, los mayores enemigos, o el mayor enemigo, claro está, Satanás, trabajando por medio de los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran judíos que se habían convertido a Cristo como el Mesías, pero que no entendían el Evangelio. Ellos pensaban que debían seguir continuando con sus prácticas judaicas, la circuncisión, ir a Moisés y conocer todo lo que Moisés habla acerca de la ley. No entendían la obra de Cristo expiatoria, no entendían lo que el Espíritu Santo vino a darnos. Entonces esas luchas se mantuvieron por siglos y aún subsisten, porque el espíritu enemigo de Cristo y de la iglesia formada y madura es el diablo. Y el diablo es ancestral. El diablo no ha muerto. Aquellos judaizantes ya murieron, pero el diablo sigue trabajando y sigue haciendo su trabajo en el corazón de aquellos que no han hecho una conversión a Cristo. ¿Qué es conversión a Cristo, hermanos? ¿Qué es convertirnos a Cristo? Tener absoluta y total confianza en sus palabras. Mire que las palabras de Cristo no son las palabras de Moisés. Las palabras de Cristo llevan a la fe. Las palabras de Moisés llevan a obras de la carne, externas, cosas que yo hago fácilmente. Circuncisión, eso no necesita fe. No, si tienes que circuncidarte, ve y circuncídate. Bueno, los padres circuncidaban a los niños. O sea que los niños no necesitaban ni fe ni nada, simplemente sus padres los circuncidaban para tener ingreso en el pacto de Dios. Lo mismo comer que no comer, vestirme o no vestirme. Sombras de las realidades espirituales. Obviamente que los vestidos eran muy lindos y ellos se trajeaban de una manera muy hermosa, porque ese vestido es una sombra de aquel que es nuestro vestido, el cual es Cristo. Si yo estoy vestido de Cristo, claro, no voy a salir desnudo a la calle, pero no me voy a preocupar de una apariencia externa, religiosa. Debo preocuparme de que de verdad este vestido es de Cristo, porque ese es el adorno para la mujer y para el varón, que del corazón brota como una expresión justa y santa. Es Cristo en mí, la única esperanza de gloria. Entonces la iglesia debe entrar por ese camino. Si no entra por ese camino, entonces se va por un camino desviado y nunca jamás va a conocer la vida abundante que Cristo ofrece.
La vida abundante que Cristo ofrece es de verdad abundante. Es plena. Es plena. No es legalista. No es religiosa. Sino que es plena. Es un amor genuino, sincero, que se expresa desde el corazón. Fluye sin esfuerzo, sin hipocresía, naturalmente. Entonces vamos a mirar algunas escrituras en relación a eso, hermanos, poniendo ese fundamento que nos ayude a entender lo que el Señor Jesucristo hizo primero con los apóstoles, lo que les enseñó. Porque mire, él escogió unos hombres del montón, digámoslo así. No eran los notables, no eran los discípulos de los rabinos, no, eran los desechados, los que no habían pasado los exámenes para poder estar en una escuela y convertirse en rabinos. Así los escogió. ¿Pero por qué? Porque iba a demostrar que no era por fuerza, no era por inteligencia, no era por estar en el instituto de Gamaliel, sino que era porque la vida de él iba a afectar al hombre de tal manera que iba a expresar santidad sin necesidad de la ley. ¡Qué belleza! Luego escogió a un hombre que era extremadamente legalista, a Saulo de Tarso. Y cuando lo escoge, lo desnuda completamente de toda esa religiosidad. Al punto que Saulo de Tarso, al entender la obra de Cristo, él es el mayor defensor de la gracia y el mayor opositor a la ley. O sea, pasó de ser un legalista perseguidor de la iglesia, pasó a ser un hombre conquistado por la gracia, un amigo de Cristo y defensor del evangelio. Que el Señor haga eso con nosotros también. Amén. Bueno, entonces, estos hombres que él escogió, les dijo lo siguiente, cuando le preguntaron: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso está en Mateo 24, cuando el Señor señaló, o al Señor le mostraron los edificios del templo. Saliendo del templo, porque él estaba allí, le mostraron los edificios del templo. Y él dijo: vea, de cierto les digo a ustedes, que no pongan su vista en esas cosas, porque de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Miren, está acabando con la religiosidad, está acabando con todo con toda la centralidad que llevaba a los judíos a adorar a Dios por medio de la carne, el templo. Porque iba a llegar un momento en que él iba a hacer una obra tal que ya no era necesario la adoración a Dios por esos medios, sino que al Padre se le iba a adorar en espíritu y en verdad. Porque son los adoradores que el Padre está buscando que le adoren. Quiero que eso nos quede así bien señaladito en el corazón. El Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Voy a tocar esa partecita, no sé si alcance a tocarla hoy, pero es muy importante que la iglesia entienda que la adoración a Dios es en espíritu y en verdad. O sea, no es en la carne, es en el espíritu, porque Dios es espíritu. Y el único que podía resolver el problema en el cual se encontraba el hombre por causa del pecado, que impedía que el hombre pudiera ir al Padre, era Cristo. La obra de Cristo en la cruz del Calvario resolvió la barrera que impedía que el hombre pudiera entrar a la presencia de Dios. O sea que la muerte de Jesucristo es clave, es definitiva. Es importante que la iglesia entienda que en la cruz Cristo hizo una obra, quitó el pecado, así de sencillo, quitó el pecado, lo quitó.
significa quitar. Es diferente a tapar. No, quitar es no más. Ya no hay más pecado. Porque el pecado se encontraba enquistado en la naturaleza humana por causa del pecado de Adán. Todos los que nacían de Adán se encontraban bajo la condenación de la muerte y del pecado. En ellos se encontraba el pecado. Y Dios, que es espíritu y que es santo, no puede tener una relación directa en comunión con una persona que se encuentre en ese estado. No puede. Va contra su propia naturaleza y contra su propia ley. No puede. Pero cuando Cristo en la cruz muere, justificando de esta manera al hombre, o sea, haciéndolo justo, perdonándolo, Dios ya no le cuenta su estado como pecado. Ya no lo cuenta. El hombre quedó justificado. Para que después, siendo el hombre justificado, Dios le pudiera dar lo que el hombre no tenía y nunca tuvo: su espíritu habitando en el espíritu humano. Quiero que los hermanos entiendan lo que ahí ocurrió. El espíritu de Dios, Dios mismo, creador del universo, pudo hacerse uno con el espíritu humano. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios le creó el espíritu para que algún día ese espíritu pudiera ser la morada de Dios mismo. Hermanos, en nosotros mora la presencia de Dios. No es ven Señor, no, Dios ya vino, ya está habitando en nosotros. Si hemos nacido de nuevo, si de verdad hemos nacido de nuevo, y las señales de haber nacido de nuevo se tienen que ver, porque hay un fruto para aquel que ha nacido de nuevo, eso se ve. Entonces, si hemos nacido de nuevo es porque Dios ha hecho su morada, ha tabernaculizado en nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Regeneró nuestro espíritu y lo hizo su morada. Dios vino y habitó en nosotros, se mezcló con nosotros, somos tan uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, que eso es indivisible. Es imposible que el hombre pueda dividir, pueda separar lo que Dios hizo. No se puede. No se puede. Dios ya se introdujo en nosotros, en el Espíritu. Atención, porque el hombre es tripartito. No solamente es espíritu, también tiene alma y también tiene un cuerpo. Entonces la obra perfecta se logró en el espíritu, pero en el alma no se ha logrado la obra. El alma, donde se asienta mi voluntad, donde se asientan mis ideas, mis pensamientos, mis creencias, mis sentires, mis deseos, mis gustos, mis amores, mis odios, etc. Allí hay que hacer una obra. Ya no es de regeneración, ya es de santificación. Entonces el espíritu es regenerado, el alma es santificada y el cuerpo es glorificado cuando el Señor venga en su trono de gloria y nos resucite para que tengamos cuerpos de gloria. Regenerado, santificado y glorificado. ¿En qué estamos ahorita como iglesia? ¿En qué etapa? Estamos en la etapa de madurar. De madurar. En todos los aspectos. Como dice el apóstol, amado, yo deseo que
seáis prosperados en todas las cosas y que tengáis salud, así como prospera vuestra alma. Entonces, hay prosperidad, Dios desea la prosperidad nuestra en todas las cosas, sí, claro. Además, salud, que tiene que ver con el cuerpo. Pero la condición es que nuestra alma prospere, o sea, que nuestra alma madure, que nuestra alma crezca, que nuestra alma esté llena del Espíritu Santo, que nuestra alma tenga la mente de Cristo, que tenga el sentir de Cristo, tenga la voluntad de Dios clarísima. Es un trabajo de edificación. Ese es el trabajo realmente de edificar la iglesia. Edificar la iglesia es llevarla a la estatura del varón perfecto. Por eso dice que Cristo subiendo a lo alto, estoy citando Efesios 4, del 11 en adelante, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y había citado este verso. ¿Para qué? Para que perfeccionemos a los santos, para que los santos hagan algo. ¿Qué es lo que los santos tienen que hacer? La obra del ministerio. Hay una obra que hay que hacer, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es, esa es nuestra responsabilidad. Edificar el cuerpo de Cristo, edificar la casa de Dios. Y hay una meta, la cual hay que alcanzar. Es hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. ¿Ya hemos llegado a esa plenitud? ¿Ya hemos llegado a esa madurez? En ninguna parte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguir trabajando, seguir edificando, seguir perseverando, hermanos. Hay que perseverar. Este no es un asunto de ir de un lado para otro. Aquí me gusta, no, aquí no me gusta. No, es que aquí oran como a mí me gusta. Aquí predican como a mí me gusta. Aquí enseñan las cosas que a mí me gustan. Igual que los corintios, ¿no? A mí me gusta es Pablo, no, a mí me gusta es Pedro. No, ¿sabes que a mí me gusta Apolos? A mí no me gustan los hombres, a mí me gusta es Cristo. Yo no le recibo a ningún hombre. Le recibo a Cristo. Mire el extremo. Mire el extremo. Por un lado, se dividen siguiendo hombres. Y por otro lado, se dividen sin recibir hombres, solamente esperando que Cristo les dé. Es muy tremendo eso. Es muy loco. Porque eso también se da. Claro, se dio allá, ahora no se da. Ahora sí que se da. No, yo ningún hombre le recibo. Solo a Cristo. ¿Cómo le vas a recibir a Cristo si Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas? Para que te perfecciones, para que te disciplinen, para que te corrijan, te exhorten y si es posible, hasta te saquen, porque estás mal. Esas son las disciplinas eclesiásticas. Y eso hace parte de la edificación de la casa. O sea que todos estamos en eso. No nos podemos, tranquila. Es que me estaba dando como carraspera. Tal vez exagero mucho la voz. Pienso que no me están oyendo y amplifico la voz. Bueno, hermanos. Sí, si ya se despertaron, no es necesario. Cierro el paréntesis, volvemos otra vez a Mateo 24.
Entonces, en respuesta a la pregunta, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal hay de tu venida y del fin del siglo? Bueno, el Señor hace un listado, pero luego dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces, cuando se termine ese trabajo, vendrá el fin. Mire el énfasis donde Dios lo pone. ¿Cuándo vendrá el fin de todas las cosas? Cuando el evangelio haya sido predicado en todo el mundo. O sea que el evangelio es algo importante, porque el evangelio lleva la salvación a los hombres. El evangelio no solamente saca al hombre de su condenación eterna, sino que lo lleva y lo pone en Cristo para que sea la iglesia. Ese es el evangelio del reino. El evangelio del reino no solamente es ir y predicarle y adiós, chao, chao, ya te prediqué, mira a ver qué haces. No. No, el Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Prediquen. Los que oigan y acepten el evangelio, tráiganlos y discipúlenles. No los vayan a dejar por allí. Bautícenlos. Establezcanlos en la iglesia y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado, porque yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que no solamente era para ellos, también es para nosotros. ¿Eso está en dónde? Eso está en Mateo 28, del 18 en adelante. Toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. Entonces, ir ¿a dónde? Por todo el mundo. Es una obra misionera. Es un trabajo para toda la iglesia. No, es que nosotros no hemos sido escogidos para predicar el evangelio. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Tienes algo de Cristo? ¿Fuiste salvado por Cristo? ¿Tienes algún testimonio de que Él ha hecho una obra en ti? Tu espíritu te dice que Él es el Salvador. O sea, ya estás listo para ser un misionero. ¿En dónde? En tu mundo. ¿Y cuál es tu mundo? Primero tu familia. Esa es tu Jerusalén. Luego los vecinos. Luego hasta el extremo de la ciudad, luego fuera de la ciudad y luego hasta el fin del mundo. Hermanos, la iglesia está involucrada en la obra misionera. La iglesia debe madurar porque esa es su responsabilidad de llevar el evangelio a todo el mundo. Pero es que yo estoy casado, yo no puedo, yo tengo niños, yo no puedo ir. Bueno, está bien. Tú no puedes ir, pero tú estás involucrada en la obra misionera. ¿De qué forma? Soportando a los que pueden ir. De la manera que tú soportas a los que pueden ir, tú haces obra misionera. No sé si me están entendiendo. Repito porque creo que no entendieron. De la manera que yo entiendo que la iglesia tiene una comisión a todo el mundo, ya la iglesia está involucrada en la obra misionera. Que yo no puedo sino con el territorio de mis vecinos. Hasta ahí puedo. Yo no tengo los recursos, no tengo el llamado para salir afuera, a visitar otras ciudades, a visitar otros países, a pasar el Atlántico e irme a los confines del mundo. Sí, listo, no, el Señor no te ha llamado a eso. Tú tienes que atender una familia. Pero estás involucrado en la obra misionera. Debes soportar a los misioneros. ¿Cómo era en el pasado los apóstoles cuando salían? ¿Ustedes recuerdan cómo hacían los apóstoles para moverse en la obra misionera? Hermanito, Dios te bendiga, que el Señor te prospere en el camino. Chao, chao. Cuando regrese nos cuentas cómo te fue. Estoy
expectante de que nos cuentes cómo te fue allá echando demonios, bautizando a las personas, estableciéndolos en la iglesia. Qué lindo cuando nos cuentes. Que Dios te bendiga. No, hermano, así no era. Así no era. Los apóstoles no eran ricos, no eran pensionados, no tenían empresas que les soportaran en su obra misionera. De hecho, el apóstol Pedro, ¿cómo era? ¿Recuerdan al apóstol Pedro? Tenía una pequeña compañía pesquera compuesta de un barco que era el suyo. Esa era la compañía pesquera. Cuando él abandonó ese barco, su compañía pesquera se quebró. Nunca más. Pero el Señor lo llamó a ser pescador de hombres. Señor, ¿y de qué vamos a vivir? No te preocupes. Yo soy responsable. Yo soy responsable. Pero mire que leemos en las Escrituras que la iglesia ponía todos los recursos a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles repartían los recursos según la necesidad. O sea que los apóstoles administraban las riquezas de la iglesia y repartían según la necesidad. Tenían criterio para repartir. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo y anda, ya. Recursos del cielo. Para mí, recursos de la tierra. O sea, la obra misionera se hace con los recursos del cielo, pero también con los recursos de la tierra. Ir y predicar el evangelio. ¿Hay que ir? Hermanos, ¿hay que ir? ¿Hay que ir? No, pero no me respondan así. Parece ser que como que no están muy convencidos de que la iglesia tiene que ir, de que la iglesia tiene una comisión. ¿Tiene o no tiene una comisión? Imagínense que no la tuviéramos. Imagínense que no tuviéramos esa comisión. No le predicaríamos a nadie. La iglesia no crecería en número. La iglesia no sería discipulada, edificada. No crecería en número y en poder y en conocimiento. Esa es la obra misionera. O sea, la obra misionera no solamente es hacia afuera, también es hacia adentro. Y los hermanos están seriamente involucrados en eso. En la obra misionera. Perdónenme que sea tan franco y tan directo, pero es que eso es lo que veo en las Escrituras. Yo no sé si ustedes ven lo mismo, pero lo que yo veo es eso. Vamos a otros versos, vamos a Hechos, hágame el favor, vamos a Hechos, capítulo 1, Bueno, la idea es que hoy pongamos el aperitivo. Espero que ese aperitivo no se les amargue, sino que al contrario, produzca en ustedes un deseo de recibir más. De pronto vamos a tener algunas palabras un poquito duritas, pero no, la idea es que si las sabemos masticar, las vamos a digerir y nos van a producir un gozo. O sea, un deseo de hacer lo del Señor. Esto es el Señor. Porque ¿quién es el que va? ¿No es el Señor acaso? ¿Quién es el que anhela la salvación del mundo entero? El Señor. El Señor vino para salvar al mundo, ¿o no vino? Bueno, Él dejó a sus comisionados, luego ascendió al cielo, les dijo, les voy a enviar el Espíritu y ustedes van a hacer la obra misionera. En mi nombre, yo voy a estar con ustedes todos los días. Entonces el libro de los Hechos nos dice lo siguiente. El libro de los Hechos dice en el capítulo 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Para los judíos era claro que el Mesías, y ellos sabían que Él era el Mesías, era el que iba a restaurar el reino de Israel. Entonces la pregunta era legítima.
Señor, ¿vas a restaurar? Ya moriste, nos dolió mucho, pero luego resucitaste, nos alegramos muchísimo. Y ahora que estás en resurrección y en poder, pues es lógico que vayas a restaurar el reino de Israel, ¿verdad? Vas a restaurarlo. ¿Y qué dice el Señor? A ustedes no les toca conocer los tiempos y las sazones que mi Padre tiene en su sola potestad. Pero, ojo, va a haber algo mejor. Tengo noticias para ustedes. Ustedes serán mis testigos. Van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, porque esta es la forma en la que ustedes van a cumplir con la obra misionera. Entonces, la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, trajo una unción especial que capacitó a la iglesia, capacitó a los apóstoles para salir a predicar el Evangelio. Porque esta obra misionera es predicando el Evangelio en todas partes. El primer lugar donde se predicó el Evangelio con poder y con el acompañamiento del Espíritu Santo fue en Jerusalén. Sabemos eso, ¿cierto? Que Pedro salió empoderado, envalentonado, sin temor, y le predicó a los judíos que estaban maravillados de lo que estaba sucediendo, porque los oían hablar en lenguas y algunos entendían el lenguaje. Porque mire, estas lenguas, no voy a hablar de eso, pero sencillamente había judíos de muchas partes con distintos idiomas, y en esos idiomas ellos les oyeron hablar las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios son el Evangelio. Entonces, en primera instancia, ellos oyeron, sus corazones fueron preparados, y luego preguntaron: ¿y esto qué es? ¿Por qué esto tan extraño? Porque hablan como si estuvieran borrachos, y esta no es la hora en la que el hombre está borracho, es temprano. Normalmente los borrachos se ven en la noche, pero está temprano. Y Pedro les dice: esto es lo escrito por el profeta Joel, que dice que en los postreros tiempos derramaría su espíritu sobre toda carne. ¿Para qué? Para que los que iban a recibir la impartición del Espíritu, ellos hicieran la obra. Entonces los niños iban a profetizar, los jóvenes iban a ver visiones y los ancianos iban a tener sueños. Algo que es del Espíritu Santo, para poder hacer la obra del Señor. Ahora ese día, hermano, no me pierda la atención. Ese día algo ocurrió. Que ese es el punto que quiero señalar. O sea, todo esto para traerlos hasta este lugar. Algo pasó. Pedro salió y predicó. Y le predicó a una multitud de judíos que estaban como confundidos y preguntándose: ¿esto qué significa? Y entonces Pedro predica y dice: ustedes mataron a aquel a quien Dios elevó a las alturas y lo ha hecho Señor y Cristo. Y ellos se confundieron de corazón, porque fueron convencidos por el Espíritu Santo que ya estaba operando, acompañando la predicación de Pedro. Recuerde que el Señor le dijo a Pedro antes: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. O sea, vayan y prediquen, que yo voy a estar con ustedes. Donde ustedes estén predicando, allí estoy yo. Allí yo voy a estar ayudando. Allí yo voy a estar convenciendo. Claro, por medio del Espíritu. Y el Espíritu los convenció.
porque recibieron el testimonio de que lo que Pedro predicaba era verdad. Y preguntaron: varones hermanos, ¿qué hemos de hacer? ¿Se imaginan cuando ellos son señalados como los que mataron al Mesías, los que mataron al Hijo de Dios, los que lo crucificaron? ¿Qué esperanza puede tener un hombre que ha cometido un crimen de esa naturaleza? Yo creo que ninguna esperanza, ninguna, pero sí había esperanza. La esperanza es que se arrepintieran y se bautizaran en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibir el don de Dios. El don de Dios es el Espíritu Santo. Y mire cómo la iglesia comenzó. Verso 42. Vayan a las escrituras. Yo las estoy leyendo de memoria. Y dice que perseveraban. Perseveraban. ¿Qué significa perseverar, hermanos? Algo que se hace todos los días. Algo que se repite día tras día. Día tras día. Día tras día. Día tras día. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años y no dejaron de hacerlo. Día tras día. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Por qué será esto tan importante? Usted tiene Biblia personal, subraye esa palabrita, téngala muy en cuenta, porque debe tenerla en su memoria. Regístrela, hermano, en su memoria, regístrela, para que le baje al corazón, porque esta escritura es clara. La iglesia debe perseverar en estas cuatro cosas: doctrina de los apóstoles, comunión de unos con otros, partimiento del pan y las oraciones. ¿Por qué será que debe perseverar en esto? ¿Por qué no en otras cosas? Recuerdan que la novia que se ha preparado, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Tiene la novia, la iglesia. Y ese vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, ¿de qué habla? ¿Qué vestido es? Un vestido sacerdotal. Es un vestido de novia, sí, pero es una novia sacerdote, a la imagen del novio sumo sacerdote. ¿Por qué blanco? Porque habla de pureza. ¿Por qué de lino? Porque el lino era un material que usaban los sacerdotes para no sudar. ¿Y eso de qué habla? Una obra que se hace para Dios. Dios no quiere el sudor de la carne. Dios no quiere que lo que hagamos se haga con el esfuerzo humano. Quiere que lo que hagamos se haga con el poder de Cristo. Por eso el lino, y fino, y blanco, y resplandeciente. O sea que esta novia, que ya ha sido aprobada, es la novia del Cordero, que sigue al Cordero por donde quiera que el Cordero va. Recuerde que Cristo es el sumo sacerdote. Y ahora sí vamos a entrar en el tema. Todo esto para entrar en el tema. ¿Cuántos están durmiendo? Despiértese. ¿Sí? ¿Usted está durmiendo, hermana? Bueno, si alguien se siente que se está como, levántese un poquito, muévase, no se deje, no pierda la atención, porque vamos a entrar en el tema. ¿Sí? ¿Cómo? Dime.
Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. A lo largo de todas estas sesiones vamos a estar respondiendo lo que es la restauración del reino de Israel. Porque es que es larga la respuesta. Es larga. En otras palabras, le voy a contestar así cortito. La restauración del reino de Israel depende de que la iglesia haya llegado a la madurez. Depende de que el evangelio haya sido predicado en todo el mundo, para que los gentiles que no habían sido escogidos desde el principio entren también a la casa de Dios, al reino de Dios, y Dios tenga entonces a la iglesia gentil para que ahora, con la ayuda de la iglesia gentil, ahora el Señor trate con Israel, venga el Señor Jesús y se restaure Israel. O sea que Israel va a ser restaurado en la segunda venida del Señor, el cual vendrá cuando todas estas cosas se hayan cumplido. ¿Sí? ¿Expliqué algo? ¿O está complicado? Bueno, por eso es que requiere que la respuesta sea un poquito más larga. Pero tranquila, yo creo que podemos desarrollarla a lo largo de los próximos días. Vamos al queso del sándwich. Por favor, hermanos. Queso, ¿les gusta el queso? Voy a decir, un sándwich sin queso no queda bien. Entonces pongámosle queso al sándwich. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. ¿Ok? Este libro, que lo he compartido a los hermanos y que hemos hablado de estas cosas, voy a volverlas a repetir. Porque yo sé que las primeras veces uno como que recibe algo entiende, la mayoría no lo entiende, uno dice gloria a Dios, pero quedó para volverlo a oír, para que pase el tiempo y lo vuelva a oír y ya lo va a entender mejor. Entonces yo quiero creer que ha llegado el tiempo en que podemos oír mejor esta porción de Apocalipsis. Está todo conectado con lo que hemos venido hablando. ¿De qué hemos venido hablando? Edificación de la iglesia, edificación de la casa de Dios, el sacerdocio de la iglesia que somos nosotros, el sumo sacerdote que es Cristo. Algo que la iglesia hacía, perseveraba. Eso que la iglesia hacía no es algo que se debe dejar de hacer. Es algo que la iglesia debe entender para mantenerse perseverando en estas cosas. Recuerde que estas son las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos no son las acciones que se hacen en la carne, son las acciones que se hacen con un vestido de lino para no sudar. La carne es sudor, es esfuerzo, es el esfuerzo humano, producto del pecado. El espíritu es diferente, ya es el poder de Dios obrando en nosotros para llevarnos, como el espíritu lleva a los que son del espíritu a donde ellos no quieren ir, pero los lleva sin resistencia, como cuando uno entra a un río y se deja llevar por el río. Entonces así es el espíritu nos va llevando por donde Él quiere, cuando ya no hay resistencia, cuando no estamos nadando contra la corriente. Ya la obra del Espíritu ha sido tal que en confianza nos dejamos llevar y nos lleva ¿a dónde? Al destino. Entonces, hermanos, Apocalipsis es un libro que se escribió para 7 iglesias que se encontraban en Asia. Ya Asia no existe. Asia era una provincia del Imperio Romano en el tiempo de Juan el Apóstol. Hoy es Turquía. Y estas 7 iglesias son iglesias históricas, pero también son iglesias proféticas, porque Apocalipsis es un libro profético. Apocalipsis es una profecía. Mire lo que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está
cerca. Esa es la introducción de Apocalipsis, verso 3 del capítulo 1. Bienaventurado el que lee. Bueno, vamos a leer para recibir la bienaventuranza. Y vamos a oír también. ¿Qué cosas? Las palabras de esta profecía. Porque el tiempo está ¿qué? Cerca. ¿Cuál tiempo? Tiempo de su venida. Está cerca. Imagínense si esto hace 2000 años se escribió y el tiempo estaba cerca, ¿cómo estará hoy? Recontra cerca. Claro, para el Señor 1000 años son como un día. No tiene problema. Y un día son como 1000 años. Han pasado 2000 años. ¿Cuántos días han pasado? 2 días. Cerca, ¿verdad? Cerca, sí. Bien, cerca. Bueno, entonces fue escrito para 7 iglesias. ¿Dónde está eso? Dice así. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Él estaba en la isla de Patmos y fue llevado. Y allí se le mostraron cosas que debía escribir para que las enviara a estas 7 iglesias. Iglesias que estaban ¿en dónde? En Asia. ¿Qué iglesias? Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. La primera, Éfeso, la última, Laodicea. Cuando uno va a un mapa y busca estas localidades, uno puede darse cuenta que puede unirlas como por medio de una línea, como si fuera una senda, como si fuera un camino. Por ejemplo, de Pucallpa al Perú, digamos que Perú es la última ciudad a la que se debe ir. Se va a pasar por muchas poblaciones. Yo no sé, no conozco, pero debe haber muchas poblaciones y a lo largo del viaje pues el vehículo toca. Entonces así es eso. Sale de Éfeso y termina en la Odisea, pasando primero por Esmirna, luego va para Pérgamo, luego va para Tiatira, luego para Sardis, para Filadelfia. Finalmente, el final del camino es Laodicea. Entonces, ¿qué debemos entender? Que aquí hay una senda histórica y profética. Histórica, lo que sucedió. Profético, lo que va a suceder. Éfeso es histórico, la Odisea es profética al final. Lo cual nos muestra que el estado de la iglesia en la venida del Señor Jesús, en el tiempo previo a la venida del Señor Jesús, será como el estado de la Odisea. Será como el estado de la Odisea, no muy bueno, muy malo. Como consecuencia de que lo que se debió corregir en la primera de las iglesias no se corrigió. Entonces, hermano, cuando el Señor nos manda a corregir algo y no lo corregimos, ¿qué ocurre? Entramos en una degradación. Nuestra vida la va a poner muy difícil. Porque el Señor viene y dice, corrígete. Si corriges ahora, va a ser fácil. Pero si no corriges, va a ser más difícil cada vez. Cada vez va a ser más difícil regresar a ese primer lugar. De lo que vemos aquí es una senda de la iglesia a lo largo de la historia. Estamos a 2000 años de haber sido escrito este libro. Entonces, en esos 2000 años podemos ver claramente que lo que está escrito aquí prácticamente se cumplió. Se cumplió. Los historiadores que se han metido a fondo con la historia de la iglesia pueden ver que en esas etapas estas iglesias o estas localidades cumplen perfectamente con aspectos históricos de la iglesia.
Entonces, ¿Éfeso qué representa, hermanos, según eso? ¿Qué representa Éfeso? Pregunto, ¿qué representa Éfeso, que es la primera? ¿Ah? Estado histórico. El estado histórico, post-apostólico. Éfeso representa el estado post-apostólico. O sea, el estado en el que la iglesia quedó después de que los apóstoles pusieron fundamento. Recuerden, hermanos, que después del fundamento que viene, la sobreedificación. Pablo dice, yo como perito arquitecto pongo el fundamento. Ustedes miren cómo sobreedifican. Es responsabilidad de ustedes. La mía es el fundamento, la de ustedes es sobreedificación. Entonces, si el fundamento está puesto y es bueno, ese era el trabajo de los apóstoles, poner el fundamento. La iglesia, sobreedificando, tenía que llegar a la estatura, a la madurez, al término de la edificación. Pero lo que hemos visto es que a lo largo de estos siglos, la edificación sigue, continúa, no ha terminado. La iglesia sigue edificando sobre los hombros de nuestros padres apostólicos. O sea, los que vivieron hace 50 años o 100 años y ya murieron, algo le dejaron a la iglesia como legado. Y ellos se pararon sobre los que vivieron 150 años atrás de nosotros. Y así, hasta que encontramos a los apóstoles como los que pusieron el fundamento, y la iglesia sobre ese fundamento debe sobreedificar. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta, hermanos? El fundamento apostólico. A partir de allí, debemos revisar si lo que hemos estado haciendo nosotros en esta región, 2000 años después, lo estamos haciendo sobre el fundamento apostólico. Y si no, pues hay que revisar lo que falta y ponerlo. Y ahora sí, sobreedificar. Entonces, Éfeso es una iglesia que tenía muy buen fundamento. Éfeso. La epístola a los Efesios nos muestra la calidad de la iglesia, dispuesta a recibir una carta tan gloriosa. De hecho, la epístola a los Efesios es la gloria de la iglesia. Allí, el apóstol inspirado nos muestra una iglesia gloriosa, como debe ser, en gloria. Allí hay mucha revelación acerca de lo que es la iglesia, en Éfeso, en esa epístola. Pero esa epístola fue escrita para ellos. Ellos la recibieron. Y seguro, pues al haberla recibido, hicieron conforme a lo que la epístola mostraba. ¿Qué podemos deducir? Que Éfeso era una iglesia preciosa. Preciosa. Sin embargo, vamos a encontrar un problema en la iglesia de Éfeso. Yo no sé la hora. ¿Cuánto llevamos? Normalmente hablamos 3 y 4 horas, normalmente. ¿Ah? O sea, 10 horas más. ¿Qué dices tú? Llevamos 1 hora y 25. 1 hora y 25. Sí, porque es que los noto como que. Y no quiero que se vayan como a indigestar. No, apenas estamos arrancando. O sea, 10 minutos más, ¿seguro? No, que 10 minutos nada. A las 9, bueno, listo. No, está bien, ¿no? Yo no quiero obligarlos a que estén sentados oyendo cuando ya no están oyendo. Listo, bueno, 10 minutos. Vamos a tratar de... No sé qué tanto vamos a decir en 10 minutos, pero bueno. Quiero hacer una pregunta a uno de los niños que está aquí acerca de algo que leyó acá en Apocalipsis. Dani, ¿estás por allí? Venga, Dani. Venga para acá. Es un muchacho que hace las tareas. Venga. Hágase aquí un momentico, voy a hacerte una pregunta para que la conteste aquí a los hermanos. Vamos al capítulo 1, vamos a leer algo.
Verso 20, léanlo, léanlo. Léanlo en voz alta todos, de una vez. Y de los 7 candeleros de oro, Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que han visto son las 7 iglesias. Listo. La pregunta para los hermanos es, ¿qué ven allí? ¿Qué es un candelero? ¿Es qué? No, pero un candelero. Bueno, 7 candeleros son 7 iglesias. ¿Un candelero qué es? Una iglesia. Dani, ¿un candelero qué es? ¿Y qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? Ay, ahí. Bueno, se lo dejo a los papás para que los papás lo alineen. Bueno, mire la edad que tiene. No ha cumplido 10 años y ya sabe que una iglesia es un candelero. Ya sabe que un candelero es una iglesia. O sea, importante un candelero. ¿Cuántas iglesias hay, hermanos? ¿Cuántas ciudades hay? ¿Cuántos candeleros por ciudad? ¿Cuántas iglesias por ciudad? ¡Ay, qué tremendo! ¡Qué buenos alumnos! ¿Dónde aprendimos eso? Aquí. Pero en ese momento, ¿cuántos candeleros podríamos contar en esta región? Ahorita 3. Bueno, ustedes, pero si pudiéramos contar lo que hay, lo que el hombre ha hecho en su desorden, ¿cuántos candeleros podríamos contar? 50. Tal vez más. ¿Eso es normal? ¿Es normal que el cuerpo de Cristo se divida y en cada división exista un candelero? No, para nada. No debe haber sino un candelero. Deberíamos estar todos unidos. Claro, claro, por localidad, ¿no? Claro. Por localidad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo que vamos a comentar está relacionado con este problema de falta de entendimiento en la iglesia, falta de entendimiento, porque se perdió el entendimiento. Debemos regresar al entendimiento, ¿cierto? Bueno, ¿qué hacemos? Lo que viene es un poquito largo. ¿Lo dejamos para otra sesión o dejamos aquí? Para otra sesión. Sí, porque lo que viene es un poquito largo. Claro, 3 horas más. Por ahí. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, vamos a dejar esta partecita aquí. Vamos a continuar la próxima sesión. Vamos a continuarla con la iglesia de... My cry, it is my prayer.